a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson. Y nuestro invitado especial el día de hoy será un poquito difícil para usted, el Dr. Dan Dan y el Dr. Dan Shore. Dan 1 y Dan 2. Tenemos a dos doctores Dan acá. Y bueno, no sé con quién voy a hablar todavía, pero tengo toda confianza que el doctor Dan me va a corregir y ahí vamos a estar. Qué bueno que ustedes, caballeros, están aquí con nosotros. Ellos están pastoreando la iglesia o el proyecto en Vietnam, el Nuevo Testamento, en el idioma Hmong. Ellos lo están preparando y yo creo que ya la vietnamés ya se ha terminado, ¿no? Sí, señor. En verdad, la traducción ya está 100% terminado. Y el Hmong está en camino, ¿no? Mon ya lo hemos traducido, pero es un poco complicado porque no tenemos durante, por decir, antes de 1975 o antes de 75, la gente de Hmong, después de 1975, entonces no tenemos muchos pastores, no tenemos muchas personas que saben de la Biblia hasta casi 10 años atrás. Entonces tenemos el pueblo Hmong en Laos y en China, y también tenemos el pueblo de Hmong en Vietnam. Y también han tenido el Blue Hmong, el Hmong azul, blanco y distintas poblaciones. El lenguaje, no, el idioma no es 100% lo mismo. Es similar, como 80%. Entonces, tenemos que tener, hacemos el Hmong blanco, entonces la mayoría pueden entender esa Biblia. Así que lo puso en medio. Entonces lo ponemos en medio. ¿Hay dialectos que son distintos por el tema cultural? Bueno, cuando yo vine a Estados Unidos, vine a Omaha, Nebraska, y me mudé a Texas, y ya, ¿sabes? Es diferente. Es un poco diferente, sí. Entonces, eso es lo mismo que tenemos. Nosotros vamos a empezar a imprimir en mayo. Esa es la meta, ¿no? Para las personas que apoyan y donan para este proyecto, ya tenemos la aprobación del gobierno. Entonces, es la primera traducción y el segundo paso grande es la aprobación del gobierno. Entonces, cuando tenemos la Biblia aprobada por el gobierno, es fácil. Pueden ir en cualquier lugar y nadie va a molestarlo. Sí. Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, ahora lo hemos puesto correctamente y estamos listos para copiarlas. Yo creo que vamos a empezar imprimiendo 100,000 ejemplares, ¿no? El primer paso, vamos a imprimir 100,000. En este momento, en Vietnam, tenemos 80,000 estudiantes en el Instituto Bíblico. Puedo decir, lo primero va a ser repartido rápido. Estamos hablando de distintas denominaciones. Puedo decir que cuando se termine van a ir a las bodegas y después van a salir rápido. Ambos estos caballeros trabajan con Dave River. ¿Cómo está Dave? Está muy bien, sí. Bueno, dígale que esos diezmos están un poco lentos. Los cheques un poco flacos. Bueno, está en la transmisión. Le puedo decir, asegurarle que le escucha. Yo no lo quería mencionar, pero bueno, ya lo sabes. El mismo Dan le está diciendo lo mismo a usted. Oh, no sabía que estaba sucediendo así. Y bueno, estamos alegres, muy alegres que ambos pueden estar acá. Y bueno, han estado enseñando en Vietnam por ya ¿cuánto tiempo? Este es el 5º año. Vamos a terminar nuestro 5º año de educación. Comenzamos 5 años atrás
con veteranos de Vietnam, con sus esposas, con 13 estudiantes, y al final del primer año estábamos con 19, pero podemos asegurarnos que el formato trabajaba. Ahora tenemos casi 225 estudiantes en 2 localidades en Saigón. Usted enseña inglés, ¿no? Enseñamos inglés en todos los estudiantes. Es una escuela americana. Para graduarse tienen que tomar un idioma extranjero, y es Vietnam, es el segundo lenguaje, porque tienen que hablar inglés en nuestra Excelente. escuela. Nuestra escuela es una oportunidad increíble de poder tomar su Biblia y poder compartir el mensaje de Jesucristo con estos estudiantes. Y estamos viendo estudiantes salvos y aún algunos bautizados en la escuela por el mensaje, pero tenemos que asegurarnos que la academia trabaja para tener la credibilidad, ser creíbles por los estudiantes. Entonces, es bien caro. En mis 35 años de educación hemos visto bastantes compañías, hemos visto bastantes currículum. Ah, hemos trabajado con muchas academias de la universidad. Hablamos con la educación de Smart Science. Tenemos en líneas, en laboratorios de ciencias, todo está en línea, todo programas bien increíbles que he visto para ayudarle con la ciencia, pero también tenemos educación técnica. Nuestros estudiantes de una compañía de Houston aprendan del 6º, 7º grado agricultura, negocios y los medios de comunicaciones. Entonces tienen el conocimiento. Entonces en el bachillerato pueden conseguir esas credenciales. Entonces eso separa nuestras academias de otras escuelas. Entonces nosotros presentamos la cultura de King James y tenemos estudiantes que, me acuerdo la primera vez que fui con el pastor Dan a Vietnam, fue un lunes de la mañana, y todos los estudiantes se reunieron en la área de las asambleas. Le encanta la música. Tienen la banda de alabanza. Los estudiantes tenían guitarras, órganos y todo. Y están tocando la música y ellos se están alabando a alta voz en medio de Vietnam. Él me llama entonces para dirigir a estos estudiantes y yo no lo podía hacer. No podía imaginarme la semilla que fue plantada por Dan River y Dan y con usted, y lo que usted ha hecho a través de este ministerio también que estamos llevando. Cuando usted cambia a un niño, cambia una generación, y eso es lo que está sucediendo en Vietnam. Y el próximo año esperamos poner otra escuela en Hanoi, en Saigón. Maravilloso. El pueblo vietnamés es un pueblo muy inteligente. Realmente son personas que se desarrollan mucho académicamente. Ahora, tal vez esté diciéndolo de esta manera, pero realmente yo nunca sentí que la guerra de Vietnam fue apropiada. No creo que fue una situación apropiada, pero ya eso es algo del pasado. Y yo creo que usted o Dan me dijo que están imprimiendo, ya volviendo al tema original, están imprimiendo, bueno, ellos tienen impresas allí tan buenas como las americanas. Sí, de hecho, tenemos Y2K y el país se abrió para la comunidad internacional, para venir a Vietnam. Entonces, tenemos diferentes equipos de diferentes países, de una comunidad internacional que está llegando y está un trabajo excelente. Ahora, toda su familia creció en Vietnam, ¿no? Sí. Yo salí de Vietnam en 1975 y en ese entonces, 15 años, yo conocí a Dave River en el 74 cuando él vino a Vietnam por primera vez. Y el mensaje, si usted quiere ser exitoso en su ministerio, tiene que regresar a donde usted fue herido. Así que Dave regresó a Vietnam y mi padre, él es el presidente de la Iglesia de Dios en Vietnam, y pusimos nosotros la escuela para él. Y recuerdo que él dijo que 15 años, segunda hilera, viendo al hombre de Dios con cicatrices horribles, podía ver yo el hueso y se ve mucho mejor el día de hoy. Pero en ese entonces yo puedo decir que tenía pesadillas después de verlo a él. Pero recuerdo, yo entendí lo que él dijo, me impactó. Él dijo, jovencita, la primera vez que vine a Vietnam con una arma llamada M16, pero hoy regreso con Juan 3:16. Maravilloso. Y eso abrió la puerta.
Y yo le dije a mi padre, yo quiero seguir sus pasos. 15 años de edad en Vietnam y no tenía ni idea. Un año después estaba en Estados Unidos, estaría en Estados Unidos. Así que yo soy de los que salieron en barca y lo que sucedió fue que el país se dividió en el norte y sur. Entonces los americanos vinieron a Vietnam y comenzaron a pelear por nuestras libertades. Y cuando el norte se apoderó del sur de Vietnam, 100,000 solamente en un mes, en abril, a finales de abril y la mitad de mayo, más de 200,000 murieron buscando su libertad. Y yo recuerdo que el embajador de los Estados Unidos envió una carta a papá y él dijo que estábamos a nivel 3. Nivel 1 es el pueblo americano. Número 2, para la gente que trabaja con el pueblo americano. Y nosotros éramos nivel 3, éramos amigos del pueblo americano. Pero en abril 27, yo me subí, así que todos los años nosotros, tengo que acordarme de esa historia, pero recibimos la carta del embajador de los Estados Unidos y dijo, tienen que salir del país, porque mi padre trabajaba con las asambleas de Dios y teníamos diferentes misioneros alrededor del país. Entonces estaban marcando a papá como parte de la CIA y dijeron, tienen que salir del país. Entonces, el 28 de abril de 1975 fuimos a Saigon, el río Saigon, para entrar en la barca y nos quedamos ahí un par de días y el 1 de mayo el dueño de la barca dijo, pastor, tiene que irse a casa porque los comunistas ya controlan todo el país. Mi padre le dijo, bueno, si ahora es noche, así que mañana en la mañana me voy. Y no teníamos un mañana en la mañana. Temprano, el 1 de mayo, la barca lentamente salió del río Saigon, 8 horas para llegar a aguas internacionales. Y nos enteramos que el capitán de la barca jamás había estado en el mar abierto, sino en un lago o en un río. Él se perdió. Así que yo recuerdo el día 27. El capitán dijo, se nos acabó la comida y el agua. ¿Cómo? Se les acabó la comida y el agua. Y dijo, si alguien muere, no vamos a sepultar en el agua, tenemos que comérnoslo. Wow. Y yo recuerdo que dije yo, Dios, por favor, no permita que mi madre, mi padre, mi familia muera antes de mí, porque yo no me los puedo comer. No me los puedo comer. Así que realmente la pesadilla para un joven de 15 años y medio, ver lo que estaba pasando, vimos el cielo azul y el agua azul, y era todos los 27 días. Y el día 27 es el día en el que la Fuerza Naval estadounidense vino a rescatarnos. Y el pastor, ¿Estabas alegres de claro verles? que sí, cuando usted pierde su libertad y encuentra esa libertad otra vez. Yo recuerdo el momento en el que yo vi esa bandera americana y ese olor de libertad y de cómo uno aprecia ver esa libertad otra vez. Y recuerdo, jamás había llorado yo en mi vida, pero cuando vi esa bandera americana y creo que, bueno, no sé, la CIA o hablaba vietnamita, esa persona con un acento muy fuerte, como yo también en ese momento, pero cuando me dijo, ¿qué está pasando? Y cuando hablaron vietnamita, yo pude ver a todos muy felices de escuchar lo que estaba pasando. Y luego nos tomaron de donde nos encontraron a las Filipinas y de las Filipinas a las islas de Guam y de la isla de Guam a Omaha, Nebraska. ¿Y usted ha estado en los Estados Unidos ya por cuánto tiempo? 49 años, desde 1975, así que el próximo año estaremos
cumpliendo 50 Bueno, años. usted habla inglés muy bien. Muchas Mejor gracias. que este que está a mi lado. Bueno, no vamos a hablar del inglés sureño, por favor. Traté de decir al doctor Dan que trabajaba en Vietnam y Todos esos, ese regionalismo interesante. Doctor Dan, ¿usted habla vietnamés? no, señor, no. Tenemos un sistema de principios vietnamitas y maestros en vietnamita que hablan inglés, pero cuando los estudiantes vienen a la escuela, típicamente como estudiante de jardín de niños o primaria, les ayudamos a aprender inglés porque cuando llegan al primer grado, es una escuela americana, tienen que hablar inglés. Y la esperanza es que ellos aprendan inglés sin un dialecto vietnamita para que cuando se gradúen y vengan a Estados Unidos a las universidades eh, estadounidenses y al suyo también, al instituto, puedan entender y comprender. Maravilloso, El idioma es excelente. muy hermoso. Ahora en nuestra escuela en Vietnam tenemos al maestro estadounidense que llega, porque cuando yo llegué a los Estados Unidos no tenía inglés para nada en lo absoluto. Dave Rivera tiene un capítulo en su libro sobre mí y yo sabía cuando uno creció en un país de guerra. ¿Cómo aprendió inglés usted? Bueno, aprendí inglés por una maestra china en los Estados Unidos. ¿En serio? Entonces vine a los Estados Unidos y había una chinoamericana enseñando el acento, con un acento chino en vietnamita, y luego después también. Así que por eso que dije yo, ya no más, tenemos que traer a un maestro americano a Vietnam para que puedan enseñar correctamente el inglés. Pero ¿sabe qué, pastor? No solo para la Fuerza Naval me rescataron, pero el veterano de Vietnam me ayudó a regresar a Vietnam y abrir una escuela. Un veterano de Vietnam. Entonces Juan 3:16 puede hacerlo. Bueno, pero ¿cómo es que Dave pudo establecer esos puentes, digamos así, con el liderazgo de Vietnam para que él pudiese tener el poder hacer muchas de las cosas que él hace? En este momento Vietnam, puedo decir que es diferente a Corea del Norte, no totalmente diferente a China, pero están mucho más abiertos. Aún son una nación comunista, pero están mucho más abiertos Así para es, así el apoyo es. internacional. Así que de esta manera es mucho más fácil porque la relación con los Estados Unidos, y miren, el año pasado, ahora mismo la relación entre China o Vietnam, perdón, y los Estados Unidos está muy abierta. Así que Si Vietnam mantiene la puerta abierta, será una de las naciones más prósperas en esa región del mundo. hacen sus propios automóviles en este momento. Y mire, cuando uno tiene su propia vaca, ya no es comunista. ¿Cómo? Si usted abre su propia cuenta bancaria, usted ya no es comunista. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo lo puedo ver? Porque, y lo que estamos esperando es que hay 64 ciudades grandes en Vietnam que tienen más de 100,000 personas, o sí, más o menos en las ciudades. Nuestra esperanza es que en los próximos 10 años podamos tener una o más de nuestras escuelas en cada una de esas ciudades. Y en otros Excelente. países tenemos oportunidad en este momento en las Indias y en las Filipinas también para abrir una escuela, pero Vietnam es la prioridad en este momento y vamos a esparcirnos en todo el país. Nosotros construimos 142 escuelas en Latinoamérica y Haití en los años 80 y la mayoría todavía están operando. Algunas fueron destruidas en ese terremoto que sucedió en Haití esos años atrás, tal vez 10 años atrás o más. Perdimos varias de esas escuelas, pero yo estuve visitando una de ellas no hace mucho tiempo atrás que se construyó en Costa Rica, creo que sí, en Costa Rica, y algo pues fenomenal lo que ha sucedido, lo que han hecho, lo que han logrado en cuanto a impacto a los niños. Así que conozco muy bien la labor de las escuelas. Y mañana
Mañana el hombre que realmente lo empezó, John Bueno, él falleció 3 o 4 días atrás. Él empezó a construir escuelas en El Salvador y, y él se me acercó un día, estábamos allí, no recuerdo para qué estábamos allá, pero él estaba hablando de que había construido creo que 2 escuelas y las personas que le estaban ayudando se rindieron. Cerraron las puertas, le dijeron ya no le vamos a dar más dinero en lo absoluto. Y yo le pedí a John, le dije, bueno, ¿cuánto cuesta mensualmente para cubrir el gasto de los maestros y qué se puede hacer? Y entonces él me dijo, no recuerdo la cantidad, no era mucho, pero también proveíamos alimento para los niños diariamente, porque muchos de esos niños era la única comida que recibían en el día entero, solamente ese que recibían allí. Y, y cuando le dije, nosotros vamos a cubrir ese gasto, él me miró extraño porque me dijo, hermano Swagger, mucha gente me ha dicho que iban a hacer eso, pero nunca lo hacían. Y le dije, bueno, lo vamos a hacer. Y le dije, puede depender de lo que le vamos a decir o lo que le vamos a dar, ¿no? Y él realmente, él empezó a trabajar y nos ayudó a establecer iglesias y probablemente puedo decir que construimos unas 30 escuelas en San Salvador Ujú. y él nos dijo que encontremos el peor lugar en la ciudad, el peor lugar en esa ciudad, en esa metrópolis, y edifiquen una iglesia allí, y eso cambia toda esa área. Y él estaba en lo cierto, así sucedió, ¿no? Así que su funeral es mañana y lo voy a extrañar. Él era un gran hombre de Dios, un hombre muy especial. Y ustedes díganle a Dave Weaver, hola de Sí, parte amén. nuestra. Lo haremos. Y también pueden mencionarle del diezmo también. Hablando de Dave Reaver, lo que me hace muy alegre es que él ¿desde cuántos años de Vietnam, verdad? Pero él tiene 77 años de edad, pero cuando vamos nosotros para allá para celebraciones, ya sea al final del año escolar, donde todos los padres y estudiantes se reúnen en un salón grande y celebramos y cantan alabanza y adoración, o cuando abrimos una nueva escuela en el otoño, Dave está allí, aún viaja a través de los mares y él va a estar allá, va a saludar y abrazar a esos jóvenes y les va a mostrar que a mí me importan ustedes. Y yo creo que eso es impresionante lo que Dave River hace. Maravilloso. Hermano Suárez, recordemos que mañana la gente va a tener la oportunidad de ayudarnos con los Nuevos Testamentos, con las Biblias, con todo el trabajo que estamos haciendo, esparciendo la palabra de Dios alrededor del país del que estamos hablando el día de hoy. Bueno, no sé si debemos de recaudar fondos para el proyecto de Vietnam todavía. No creo que No es necesariamente algo que está en la agenda para mañana, pero estaremos Bien. recaudando Biblias para Cuba y se me olvida Así 30,000 es. para Cuba. Eso es un milagro, eso Sí, de Cuba. Cuba es un milagro. Lo que estamos escuchando es que Dios está abriendo puertas alrededor de las naciones para que el Evangelio, para que se Así proclame. es. Y gente como ustedes están utilizando lo que ustedes pueden, el proceso de la educación, para poder darle a la gente esa fuente de vida y ese es el Evangelio. Así es. Y eso es lo que sucede cuando la gente nos ayude con el Biblatón mañana. Vamos a estar tomando... Disculpa, será Sí, mañana, así es, ¿verdad? mañana, correcto. Sí, usted puede levantarse temprano mañana y estar en parte de ese grupo. Bueno, yo tengo Sí. que hacerlo. Sí. Qué maravilloso. Saben, esto voy a hacer. Le voy a pedir al doctor Dan que tome mi lugar en la mañana. Él lo va a disfrutar bastante. Mover las Biblias en vietnamés, perdón. Sí, ¿sabe qué, pastor? Yo, desde el fondo de mi corazón, de parte de usted, del ministerio y la gente que, con los que están donando, ustedes ven las noticias en este momento, necesitamos hacer un trabajo mucho mejor, porque el día de Jesucristo es pronto. Lo que sea que podamos hacer, lo tenemos que hacer, porque el pueblo vietnamita está del otro lado del mundo. Tenemos como 100
mil. La población de Vietnam desde 90 millones a 100 millones, pero solamente 2 millones de personas saben quién es Jesús. Aún tenemos mucho trabajo que hacer. Sí. No solo el pueblo vietnamita, los ministerios de River, tenemos el Instituto Bíblico en diferentes países. Disculpe que le interrumpo, pero Dave está construyendo una escuela, ¿correcto? Sí, esa escuela, pero también tenemos el No, pero me Instituto refiero Bíblico. para una Instituto escuela Bíblico. bíblica. Es para el programa de discipulado, no a nivel universitario aún. Comenzamos en Vietnam a nivel básico, pero 40 países tenemos a nivel de discipulado con un fundamento sólido de lo que hacemos. Ahora, el primer libro, tenemos la nueva vida. Cuando la gente se convierte de otras denominaciones o de otras religiones al cristianismo, no sabe nada, son como un bebé, entonces le llamamos nueva vida. Y el segundo libro que tenemos, es la Biblia, normalmente tenemos la Biblia y les enseñamos a leer la Biblia. Así que esa es la segunda clase que tenemos. Y luego, ¿quién es Jesús? Mucha gente piensa que Alá es Dios, pero no es cierto. Nuestro Dios es un Dios de amor. Él murió por nosotros y el Dios de ellos hace que nosotros muramos por ellos. Así que es completamente diferente. ¿Quién es Jesús? Es muy importante y podemos continuar con esa fase. Pero son 18 libros que tenemos en nuestra escuela en este momento. Bueno, sucederá en el 7º grado, los estudiantes empiezan a escribir estos libros en el currículum, tomando los estudios y al final de si terminan esos libros, se van a graduar en Vietnam con un título asociado en misiones, ¿no? Y discipulado. Algo maravilloso. Maravilloso, sí, así es. Excelente, ¿verdad? Vamos a empezar esta mañana en el versículo 13, en el capítulo 3 de Efesios. Caballeros, ustedes pueden participar cuando quieran hacerlo porque no tenemos mucho de otra manera, ¿no? O sea, pueden participar cuando guste. John, Claro por que favor, sí. lee cuando guste. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Disculpa, ¿dónde estás leyendo? Versículo 13. ¿En qué capítulo? Capítulo 4. ¿Estás en el correcto? Allí está. No, yo estoy en el equivocado. Aquí estamos. Si regresa, creo que estábamos acá. Pero ese es el capítulo 3. Sí, tiene razón, yo estoy mal. Mire, cuando yo apunto, no vaya para allá. Aquí estamos. Bueno, yo lo voy a tolerar. Gracias, se lo agradezco. Estoy tratando de hacerlo bien, pero bueno. Bueno, como no puedes leer, no puedo culparte. Bueno, yo le sigo diciendo que me dé a mí imágenes. El dedo de la derecha es el malo. Pero yo no puedo ver, entonces hay un problema. Bueno, vamos a hacer que trabaje bien este asunto. Otra vez, John, por favor. Claro que sí. Efesios capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Empieza en el 12, por favor. Para perfección de los santos, Equipar para el servicio. para la obra del ministerio, Proclamar el mensaje de redención al mundo entero. para la edificación del cuerpo de Cristo, Para la edificación espiritual de la iglesia. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Traer a todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo y la cruz. Ahora deténganse aquí un momento. Lee las próximas. Y del conocimiento del Hijo de Dios, Lo que de nuevo se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. a un varón perfecto, El creyente que opera en madurez. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida es la plenitud de Cristo que solo puede alcanzarse por una fe apropiada en la cruz. Ahora permítame decir lo siguiente rápidamente. Hablamos de la unidad de la fe, hablamos del conocimiento del Hijo de Dios, hablamos del hombre perfecto y la plenitud de Cristo. Nada de eso se puede lograr a menos de que alguien entienda la cruz como lo podemos entender. ¿Están ustedes de acuerdo? Claro que sí, sí. Tiene que ser así y tiene que ser más que Jesús murió por mí, aunque es lo mayor que un ser humano pueda hacer o decir, y es verdad, es una realidad, es fenomenal, pero
la cruz de Cristo provisto o proveyó tanto más de lo que es nuestra salvación eterna tan maravillosa como, y si eso fuese todo lo que fuese, valdría la pena, ¿no? Pero también provee un medio de nosotros vivir una vida piadosa, Exactamente. una vida sí. victoriosa sobre el mundo, la carne y el diablo. Y para hacer lo que debemos ser en Cristo, para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, tenemos que entender lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, cómo Él expió todo pecado. El problema principal es el pecado. Donde quiera que esté, no importa cuál sea el problema, podemos identificarlo, es el pecado la causa de ello. Y Jesús se dirigió a todo pecado en la cruz. Así Y es la razón por la cual el Espíritu Santo demanda que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, que el blanco de nuestra fe esté en Cristo en la cruz. Yo lo sigo diciendo, y bueno, inventarlo no es lo correcto, pero lo sigo diciendo lo que tú dijiste 20 años atrás, creo que fue, y las sillas estaban por allá, y dijiste, el blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y la cruz. Sí, ¿Recuerdas eso? Así es. Y yo recuerdo que el Espíritu del Señor vino sobre mí y yo sabía que algo se había dicho que era mucho mayor de lo que podíamos nosotros imaginar. No lo entendía todo, entendía solamente una pequeña parte, como ahora solamente entiendo una pequeña parte también, pero yo sabía que era algo especial y he aprendido unas cuantas cosas. Y es que probablemente es la mayor declaración donde nosotros ponemos el blanco de nuestra fe en la experiencia cristiana. Creo que es el aspecto más importante del cristianismo, aprender y refleja la experiencia de salvación. Cuando hablamos de Cristo y la cruz, de lo que estamos hablando es de los principios fundamentales del cristianismo. Cuando la persona recibe a Cristo, reconoce que no puede salvarse a sí mismo y ve a Jesús como el Salvador. Entonces, él y lo que ha hecho se convierte en el objeto de su fe. Ponen su fe en él y Dios lo regresa dándole a él gracia por medio del poder del Espíritu Santo y cambia a ese individuo completamente convirtiéndolo en una nueva criatura. Así que ellos se paran sobre el fundamento de que Cristo murió por mí. Pero el segundo aspecto del mensaje de la cruz que es fundamental es lo que usted ha pasado los últimos 30 años trayéndole al cuerpo de Cristo. Y eso es que nuestros pies siempre deben permanecer en el mismo fundamento si es que esperamos llegar al nivel maduro que Dios quiere que nosotros tengamos. Y con eso quiero decir que nuestros pies permanezcan seguros en el mismo objeto de fe que tenemos o que obtuvimos cuando fuimos salvos. Aún como seres humanos, no podemos cambiar nuestros corazones ni nuestras actitudes y honestamente no podemos cambiar nuestras acciones a menos que Dios, su Espíritu, obre en nosotros Así y es, nos así provea es. con la ayuda que necesitamos para convertirnos en personas como Cristo. No me importa cuánto tiempo haya vivido para Dios, no me importa cuántas experiencias tenga usted, no me importa todo lo que usted, no, eso es importante. Pero si usted no mantiene una simple fe humilde y dependiente de Jesús, usted jamás crecerá al estatus de un creyente maduro. Hay hay un nivel alto en Estoy de Cristo acuerdo. para cada creyente. Dios quiere llevarnos a nuestro potencial más alto. Lo que debemos entender a través del mensaje de la cruz es que no podemos obtener eso en nosotros mismos. Solamente es por fe en Cristo y lo que Él ha hecho que podremos tener nosotros el proceso del crecimiento y aprenderemos y creceremos y fortaleceremos nuestra vida en lo que Dios ha hecho. Todo eso se basa en el objeto de la fe del creyente. Y ese blanco de fe debe de ser Cristo y este Eso es. crucificado. Esa misma fe que exhibimos en Cristo y lo que Él ha hecho cuando nacimos de nuevo es la misma fe que debemos exhibir todo y cada día. Y eso es un reconocimiento de que yo no puedo vivir esta vida. Ya no soy yo el que vive,
sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo, ¿la vivo cómo? Por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, y no en sí mismo, Sí, no en sí mismo, y no está en la religión, no está en la iglesia, como alguien pueda decir, bueno, la iglesia es allí donde debe de estar. No, la iglesia es maravillosa, le damos gracias a Dios por la iglesia, Jesús murió por la iglesia, pero nosotros no podemos tener victoria poniendo nuestra fe en el bautismo en las aguas, que es de la iglesia, o la Santa Cena, o una denominación en particular. Y a mí me encanta el centro familiar de adoración, pero nunca murió para salvar a nadie, no puede. correcto. Y así que cuando eso sucede, cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el Espíritu Ahí Santo, está. quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa, empezará a obrar en nuestras vidas para ayudarnos a vencer el mundo, la carne y el diablo. Sí. Y esa es la única manera que la persona puede vencer. No lo pueden hacer de ninguna otra manera. Si tratan de hacerlo de otra manera, no va a funcionar. Hermano Swagger, el discipulado correcto comienza con la prioridad de qué es lo que se debe creer, no qué hacer. Qué hacer seguirá el qué creer. Y muchos de los programas de discipulado el día de hoy dictan lo que la gente debe hacer, actividades, y algunas de esas actividades son buenas, pero si las sacamos de orden, si no entendemos qué creer primero, vamos a tener problemas. Lo mencionamos cuando tocamos este versículo hace una semana más o menos. Disculpa, John, si los ponen allí para vencer el mundo, la carne y el diablo, no son buenos. No encontrarán la victoria que solamente está disponible a nosotros en Cristo por fe y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero esta palabra ciencia es importante, epignosis, la idea de la ciencia. Es una ciencia precisa y también tiene que ver con discernimiento. Si nosotros le enseñamos a alguien correctamente para tener el conocimiento correcto, ellos discernirán correctamente su posición en Cristo y aprenderán a ordenar su manera de fe correctamente. De acuerdo a cómo hemos recibido a Cristo Jesús, andemos en Él, edificados en Él y arraigados en Él, Pablo diría en Colosenses capítulo 2. Pero cuando el Espíritu Santo está haciendo esto por usted, todo cambia. El poder del pecado no va a dominar y la influencia del pecado no va a afectar. Cuando el creyente propiamente trata de hacerlo a través del ayuno, y el ayuno es bíblico, es maravilloso y debemos hacerlo, pero no con la idea de que si yo ayuno tantos días voy a tener ahora victoria, porque no es así. No funciona. No va a De hecho, va a funcionar. encontrar fracaso y si continúa en ese camino de ese tipo de obras con su fe en el objeto incorrecto, usted verá la resurrección de su naturaleza pecaminosa desarrollarse y el problema se convertirá, el pecado se convertirá en Se problema y convierte lo en un traerá de problema. nuevo a encontrarse bajo el dominio del pecado otra vez. La naturaleza pecaminosa no será un problema para el Hijo de Dios si el Hijo de Dios, si su fe está en Cristo y la cruz exclusivamente. Es lo que dice en Romanos 6:6, que la naturaleza pecaminosa fue destruida, katajeo, fue quedada desactivada. No nos debe de dominar más porque no estamos bajo la ley, mientras que no nos pongamos bajo la ley, reglas y regulaciones que inventemos nosotros o la iglesia o el liderazgo, El no tendrá dominio pecado, sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la única manera de operar bajo la gracia es a través de la fe en Jesucristo y el crucificado. La decisión de confiar en Cristo y Cristo nada más es imperativo y es lo que debe enseñarse. Enseñanza en Cristo. Por favor, repítelo. La decisión que el creyente debe tomar de confiar en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros nada más es lo más importante que debemos enseñarle a los creyentes, porque esa posición natural de nuestra mente, aún después de ser salvos, aún después de ser llenos del Espíritu, es tratar de lograr algo fuera de la ayuda de Dios. Queremos ser independientes, queremos mostrarle a Dios que podemos. Y eso no va a funcionar. Esa mentalidad es lo que Pablo llama una mente carnal. Carnalidad es lo que, como lo ha dicho John, es una verdad bíblica que nosotros debemos aceptar todo lo que se ha dicho, orar, ayunar, hacer todas esas cosas que podemos lograr
para lograr lo que se debe hacer. Es una mentalidad carnal y siempre producirá la muerte, muerte de la carne. Todo fuera de la fe en Cristo y el crucificado es una mentalidad carnal y siempre producirá muerte. Siempre. Siempre. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Estos particulares que Pablo nos dio, la perfección de los santos, la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad de la fe, el hombre perfecto, la plenitud de Cristo, todas esas cosas, como mencionamos hace unos momentos atrás, solamente se pueden alcanzar, se pueden obtener por el creyente, o cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces vendrán a ser abiertos a nosotros y Dios nos ayudará a hacer lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo es detenido, y no es como lo quiero decir, Él es limitado, realmente es una mejor manera. Él es limitado de ayudarnos si nuestra fe está en el objeto incorrecto. Él no nos abandona, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Sí. Pero aún Él no puede hacer lo que Él puede hacer si nuestra fe no está en Cristo y la cruz. ¿Entienda usted eso? Hermano Swagger, permítame, no quiero interrumpirlo, pero el individuo es dañado porque lo que sucede es que su fe se debilita cuando continúan caminando en fracaso, sienten como que no pueden vivir y cumplir con esta experiencia cristiana. Bueno, tienen su fe en lo equivocado. Exacto, y ese es el peligro. No se trata de que Dios nos va a descartar. Gracias a Dios que está tratando de traernos esta verdad y este entendimiento para poder caminar en la victoria que Él compró para nosotros. Pero el individuo mismo se desanima. Y eso es lo que yo creo, y tal vez algunos de ustedes están en desacuerdo estudiando la misiología, el crecimiento de la iglesia. Mucha de la insatisfacción de la gente es porque ha buscado otros programas y otros conceptos para producir la victoria en sus vidas. Y ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso. Han vivido 40 días de propósito y se supone que deben vivir otros 40 días. Han tratado el ayuno, han tratado la oración y diferentes cosas que son lo que hemos dicho muchas veces y continuaremos diciendo que son importantes para los creyentes hacer. Pero están desanimados porque no han tenido el objeto correcto de fe, no se les ha enseñado bien. Bueno, creo que lo principal aquí es gracia, ¿no? Y ha sido citado 2 veces, 2 versículos se citaron al principio de la programación el día de hoy. Usted lo dijo, hermano Swagger, que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y cuando hablamos de poner el blanco correcto de la fe, eso es lo que trae un crecimiento en la gracia. Y realmente citamos a Romanos capítulo 6, 14, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en Gálatas, él nos dice lo siguiente, nos dice Gálatas capítulo 1, dice, me sorprendo que ustedes tan rápido han sido removidos de aquel que les llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Y realmente, Sí. cómo una persona crece en la gracia, volviendo a lo que papá mencionó al principio, ¿no? Esa experiencia del creyente. Algo sucedió en el momento de salvación. ¿Y qué fue eso? Nosotros expresamos fe en el evangelio y Dios por el Espíritu Santo nos envió gracia. Se nos enseña a madurar en esa gracia, crecer en ella, pero Gálatas capítulo 1 nos dice que podemos ser removidos de la gracia. Entonces, la verdad que yo veo en ello es lo siguiente. Realmente, Salmos capítulo 1, Salmos dice, bendito, bienaventurado aquel hombre que no camina en el consejo de los impiedosos,
o está en el camino del pecador y se sienta en silla de escarnecedores. Él medita en la ley del Señor día y noche, esa es la promesa, y él será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su agua no cae, y todo lo que él hace prosperará. El proceso de madurez o de madurar no llega a la vida del hombre por poquito de lluvia o un poquito de agua, sino por un fluir consistente. Está plantado por las corrientes de las aguas. Así que en la vida cristiana, la fortaleza de esa vida es por nuestra fe en la cruz, en la gracia de Dios. Y ese fluir constante de la gracia, no, bueno, hay muchos creyentes que dicen voy al altar para una experiencia o leí algo hoy. No, no, no. Dios quiere hacer mucho más en nuestra vida que solamente bendecirnos en ocasiones. Ese fluir constante del Espíritu Santo es la fortaleza de la vida cristiana. Así es. Y es la única manera, como lo dice en el versículo 12, es perfecto y Sí. significa estar completo, maduro. Entonces, ese crecimiento en la vida del creyente, ¿qué es lo que, de qué depende el crecimiento? Depende de un constante fluir de la gracia y solamente nuestra fe puede determinar si ese fluir constante está presente. Sí, usted dijo hace 2 días, y me gustaría que lo repitiera si no le importa, y usted ha comparado lo que Pablo hizo con la ley y los creyentes del nuevo pacto. ¿Puede decir lo mismo otra vez? Claro que sí. El creyente puede hacer lo que el Nuevo Testamento, lo que Pablo hizo en el Antiguo Testamento. Podemos ver el pensamiento de que si Pablo fue engañado por eso que era bueno, lo bueno que se encontró en la ley de Moisés, y había muchas cosas buenas allí. Él dijo es justa, es santa, es buena, pero cuánto más cosas buenas de Mateo Apocalipsis, cuántas otras cosas se mencionan. Jesús, podemos decir que puso la barra bastante alta cuando nos dio las buenaventuranzas, ¿no? Cuando dicen no matarás, no debes de enojarte con tu prójimo. Puso la barra bastante alta y hay mucho que se puede hacer como ejemplo en el se Nuevo demanda. Testamento. Y sé que se puede demandar correctamente. Pero el problema que Pablo vivió en Romanos 7, nosotros lo vivimos hoy cuando nosotros nos acercamos a esos mandamientos incorrectamente. Y yo creo que eso vuelve al tema de la gracia, ¿no? Sí. Y realmente la realidad es esta: por causa de la caída y por la naturaleza pecaminosa y todos sus daños, Pablo dice en Romanos 7:14, yo soy carnal vendido al pecado. Eso es el autoevaluándose después de ser salvos y recibir la llenura del Espíritu Santo. Encuentra que esas experiencias no fueron suficientes para garantizar una victoria perpetua Así es. y para garantizar esa gracia perpetua tampoco. Y aún en ese momento Pablo escribió esas palabras, pero él entendía los conceptos de Cristo y el crucificado. Él estaba viviendo el nuevo pacto correctamente, pero aún así él se ve a sí mismo y dice, soy carnal vendido al pecado. Él dice, en mi No. carne no mora el Muy bien. bien. Cuando llega al capítulo 8, él realmente hace el contraste entre las dos fuerzas de poder que están disponibles. Tienes la carne o el espíritu. Bueno, de la única manera Sí. que se va a tener el espíritu es cuando está el blanco correcto Así de es. la fe. De otra manera no va a funcionar. Así es. Y todas estas cosas con las que estamos tratando se pueden hacer si el Espíritu Santo lo hace, y el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros si nuestra fe está en el lugar correcto. Así es, pero esa es una manera exclusiva y medio. Una manera exclusiva, tan exclusiva que como la salvación es a través de Cristo, lo que usted acaba de describir. Sí, así es. Es exclusivo. No hay otra manera. Sí, hablamos de la necesidad de cumplir mandamientos, exhortaciones, actitudes, vidas, procesos que el Nuevo Testamento define, pero solamente hay una manera de lograrlo, y si nosotros cometemos el error que cometió Pablo con la ley y decimos, ahora yo soy lleno de espíritu, ahora yo soy salvo, ahora yo tengo el conocimiento y
tengo la madurez, ahora lo puedo hacer. Sí. No está usted analizándose correctamente. Usted tiene que verse a sí mismo siempre como necesitado. No me importa cuánto hayamos avanzado en nuestra experiencia espiritual. Pablo dijo, lo puedo hacer, pero cuando llegó ese mandamiento, pecado revivió el revivió. pecado y yo morí. Y eso es. Los mandamientos de Dios son santos, justos, correctos, y Él no solo nos pide, nos demanda que mantengamos o que cumplamos con ese criterio. Sed santos, apartados, salid en medio de ellos y apartados. No son situaciones del Antiguo Testamento, sino del Nuevo también. Así es. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el creyente lo logra? Si pensamos que se hace por una verdadera obra bíblica como todas las cosas que los cristianos hacen, entonces no vamos a andar en la gracia de Dios, ni experimentaremos la gracia de Dios que necesitamos, y tenemos que entender que cuando Pablo habla de la gracia en Gálatas, Joseph lo citó en Gálatas 1 y otra vez, especialmente en Gálatas 4, caer de la gracia no es que Dios lo elimine a usted de la salvación, es que usted frustra la gracia de Dios como resultado del objeto incorrecto de fe, y la Sí, ayuda que usted hubiera recibido ahora ya no está recibiendo, simplemente porque está confiando en usted mismo o en algo aparte de Cristo y el crucificado. No es algo que simplemente se hace. Así, estoy tan maravillado de que os hayáis abandonado de aquel que os llamó a esta gracia. Caer de la gracia simplemente significa que el creyente ha frustrado la gracia de Dios y A lo ha otra cambiado. cosa. Lo ha cambiado el objeto de fe de Cristo y el crucificado a otra cosa que hagamos nosotros. Y eso no funciona. Sin No. embargo, eso es lo que se enseña en las iglesias en toda la tierra. Pero confiamos que a través del avance de estas Biblias y el avance de estas enseñanzas y programas, que más y más gente está comenzando a ver, ¿saben qué? Eso es correcto. ¿Y saben cuál es la evidencia más grande? Que lo que están haciendo no funciona. Así Y no es. significa que no aman a Dios, no significa que no son salvos, no significa que no son llenos del Espíritu, significa que están tratando con su relación con Dios de la manera equivocada. Así es. No se puede cambiar el camino y el medio de Dios. No. Esta es la unidad de la fe. Y esto va realmente en todas las Así denominaciones. No importa en qué iglesia usted vaya, se congregue, quién sea su pastor. El mensaje fundamental que Pablo nos enseña esto, si tenemos la unidad correcta en el cuerpo de Cristo, que es necesario, pensemos en la labor que se puede hacer, la cooperación para hacer la obra, si la fe fundamental está correcta. Sí, ¿Alguna vez lo han considerado? sí. Nosotros no estamos sabiendo labor que se lleva a cabo porque creemos que el mensaje no está siendo Sí. el mensaje que debe de conocerse a lo largo de los Sí, tiempos, ¿no? así es. Si tiene el hombre correcto, la labor será correcta. Excelente, Es absolutamente. así. Y eso es lo que estos textos nos llaman. Lleguemos a ese nivel, sigo diciéndolo. Y ese nivel es el nivel más alto del lado del río, al que pueda fluir, indica que hay un lugar más alto al que yo pueda crecer y subir en Cristo, no en mí Ujú. mismo. Y hermano Swagger, eso es lo que yo oro. Oro eso para mi vida personal, oro eso para mi ministerio. No me importa lo que el ministerio esté haciendo, solo tráigame su potencial más alto. Donde quiera que usted me ponga, tráigame al potencial más alto y utilíceme. Aquí estoy, utilíceme. Señor, no me importa cómo se vean las cosas, pero tráigame al potencial más alto del cristianismo. ¿Cómo puedo yo llegar a ese punto? Solamente a través de este proceso. Y esa oración tiene sentido y después funcionará y sucederá, porque ahora Así ya es. no dependerá de usted mismo para posicionarse en el ministerio, ni tampoco dependerá de usted mismo para posicionarse con respecto a los atributos cristianos, naturaleza y carácter de Dios. Todo esto se está haciendo en uno y ahora uno está respondiendo a lo que Él ha hecho. Entonces, ese nivel, esa marca alto de la madurez del hombre puede llevarse a cabo solamente a través de fe en Cristo. Bueno, qué bueno que ya no tengo que cargar ese peso Sí, de así es. 300 libras. Si pudieran añadir, escucho este instituto bíblico, es un honor para mí escuchar, pero comienzo a pensar como un educador, esa aplicación práctica de esto. Y recuerdo yo que
teníamos 3 personas en nuestra vida, una enseñanza. Regresando al Nuevo Testamento, a Pablo, a Bernabé y a Timoteo. Un Pablo, una persona más anciana, una persona que nos mentoree, una persona que nos ayude a entender el mensaje de la cruz y a seguir mentorándonos. Pero Bernabé, cuán importante, esa persona de nuestra edad que nos ama, que es un hermano del alma, que cree en Cristo con nosotros, pero que no está intimidado por nosotros y nos puede decir, tú estás cometiendo un error, tienes que regresar a este mensaje, tienes que regresar a tus raíces. Y luego Timoteo, ¿a quién ayudaremos cada uno de nosotros? Timoteo es esa persona que nosotros le ayudamos y guiamos para que entienda el mensaje de la cruz. Y como educador, esto es el mensaje increíble. Eso es increíble para toda la audiencia, todos ellos. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Y es poniendo ese equipo de consejería Así es. en acción que nos está ayudando y que nos ayuda a nosotros a ayudar a otros. Así es, así es. Eso se preguntó la semana pasada por el doctor Dupree y creo que y se nos está acabando el tiempo ya, pero la aplicación del mensaje de la cruz es entender primeramente qué es que estamos diciendo que debemos poner nuestra fe. La aplicación diaria requiere que día tras día muramos al yo, que muramos al diseño y al deseo en nosotros para tratar de lograr esto por nosotros mismos. Vamos a hacer esto rápidamente. John, ¿tienes alguna salida próximamente? Lo olvidé. Nada hasta abril. Bien. Lauren. Sí, señor. Bueno, yo voy a ir a New Boston, Texas, 24 y 25 de febrero. Servicios el sábado a las 6:30 y el domingo a las 10:30. Sean Murphy. No hasta marzo. Joseph. Este fin de semana, su servidor, mi hermana Grace y papá estaremos en Orange, Texas, en la iglesia McMurraysville All Gospel Church, con el pastor J.R. Armstrong, 3 servicios, viernes a las 7, ministrando Grace, yo el sábado a las 7 y papá a las 10:30 el domingo de la mañana. El bibliatón será mañana. Sí, señor. Así que yo estaré aquí a las 5 de la mañana, mientras estas personas estarán durmiendo. Bueno, nosotros los genios vamos a dormir un poco más. Tu hijo estará aquí. Parece que a los adultos Los les genios toca vamos a también. dormir un poco más, pero bueno, los pseudo genios comenzarán a las 3:30, más o menos. Pero bueno, solo quería mencionar eso. Bueno, de todas maneras, estén orando, por favor. Cualquiera que sea el tipo de genio, Francis dice que si hablan con ella le va a corregir quiénes son los genios. Así que, caballeros, ¿ustedes van a estar con nosotros esta noche? No lo creo. Creo que tenemos que salir a otra campaña mañana. Entiendo. Bueno, qué bueno que ustedes han llegado ambos. Es un honor estar aquí. Y estamos con ustedes todos los días. Sí, es que John está con nosotros y él nos cuida, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.